Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Y sí, señor, yo era más Caimán. No es una canción de fútbol, pero es para mí la más grande de todas, pues. Por eso nos echaron de la FIFA y nos importó un carajo. Es un tipo de palabra. Es no, hay que hacerle firmar la cosita. Cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Pero la imagen, la postal de Mina, saltando y agarrando la pelota, nunca se me va a olvidar, y eso me pareció que era una vaina la berraca. ¡Puta, qué rico! ¡Grande! ¡Vamos, man! Carcamán, ¿qué ha habido? ¿Qué hubo, Chiruso? Oigan, hemos tenido aquí abogados duros. O sea, créame. Bueno, empezando por usted, así, diría usted no le quiero sudar la chica. Pero, en el fútbol los doctores son distintos. Creo que está Bilardo, que me acuerde, está... Carlos Antonio. No, venga, en serio. Gabriel Ochoa Uribe. La realidad es que doctores son los que hacen un doctorado. De acuerdo. Continúe. Doctorado, y hacer un doctorado requiere estudio, paciencia y estudiar muchísimo. Y traímos hoy a Óscar Amaya. Óscar es abogado del externado, fue banquero, y en un viaje que hizo con su familia a Estados Unidos descubrió que había una cosa que se llamaba derecho ambiental, que en Colombia obviamente por esa época no existía. En el externado, el doctor Inestrosa, ese sí era doctor, lo invitó a que profundizara y lo mandó a España durante 6 años, un mes, a que hiciera el doctorado. No sé si el doctorado, ya nos dirá Óscar, si el doctorado fue de Derecho Ambiental. Y allí, pues conoció España, pero conoció al fútbol. Fue a Vigo y se hizo hincha del Celta de Vigo y estuvo en España mucho tiempo. También se hizo hincha del Zaragoza. Es un tipo que tiene tres equipos en un país. Eso es raro, pero ocurre. Yo tengo un equipo por país, pero se hizo hincha de 3 equipos, del Real Madrid, del Zaragoza y del Celta de Vigo. Yo creo que por orden debe ser el Celta de Vigo, después el Zaragoza y por último el Real Madrid, que es muy buen equipo, pero a mí me parece odioso. Óscar Amaya, bienvenido. Muchas gracias, muy amables por estar en Otro Fútbol. Óscar, empecemos por esa. Uno realmente sí es hincha, mejor dicho, hay que aclarar, Óscar es hincha de Millonarios. Uno realmente alcanza a sentir lo mismo por otro equipo fuera que por Millonarios. No, claro que no. Digamos, realmente la pasión de uno por su equipo preferido es incomparable, es única. Yo soy hincha de Millonarios desde que tengo uso de razón, años 72, 73. Empecé a ir al estadio, a pesar de que mi padre, paisa, hincha de Nacional, mis 3 hermanos mayores, hinchas de Nacional, yo fui siempre hincha de Millonarios y con mi hermano menor, odontólogo. Y estoy yendo a fútbol desde el año 76, 77 más o menos, que tenga razón de ser. La más buena época de Millonarios. Irigoyen Converti. Irigoyen, Converti, Willington, Brown, De la Sabia, bueno, Jorge Amado, todo ese equipo. Y frente a su pregunta, si realmente uno es hincha de un equipo, yo soy hincha de Millonarios, me gusta el Real Madrid, digamos, que en España. Algún afecto especial por el Celta de Vigo. A mí, como usted lo anunciaba, Andrés, me invitó el externado a hacer una investigación sobre programas ambientales, muy visionario, el doctor Inestrosa, año 97, y estuvimos con mi esposa 2 meses en Vigo, en la ciudad de Vigo, haciendo una investigación de programas ambientales. Ahí conocí el Celta de Vigo, digamos, un equipo de media tabla para abajo, digamos así. Y luego, años después, el mismo doctor Inestrosa me invita a hacer un doctorado, que el doctorado era en Colombia, pero me enviaba 1 mes por año a Europa, 1 mes por año a Barcelona, especialmente a la Universidad de Barcelona. Y luego me acerqué mucho a la Universidad de Zaragoza, con quien el externado tiene convenios en Derecho Ambiental. Entonces he ido a Zaragoza, sin ostentación puedo decir, unas 20 veces. Muchas veces a fútbol, a la Rosaleda, a ver al Zaragoza. Hoy lo acompañamos a la distancia en la 2ª división. Sí, hoy para ambientar, Celta todavía no está en puestos de descenso. Está en el puesto... No, pero tiene... Y tú ahí Aguaspas... No, por eso. Pero lo que estoy diciendo es, hoy está de puesto 17. En los últimos 5 partidos ha perdido 4 y ha ganado 1. Está a 3 puntos del descenso, pero esperemos que le vaya bien. Bueno,
sí, uno se hace, es raro, ¿no? Pero normalmente uno se hace hincha por alguien que lo lleva. Es difícil hacerse hincha, pues me parece, a mí, mi papá era hincha de Santa Fe, pero no iba. Mi tío sí era muy buen hincha, iba muchísimo. Pero, ¿usted fue al estadio un día y vio una camiseta azul y le gustó? ¿O cómo llegó? No sé cómo llegué. La verdad no sé cómo llegué, pero llegué. Digamos, yo empecé a ir a fútbol físicamente por ahí 76, 77. Yo era estudiante de bachillerato del San Bartolomé. Y en esa época las emisoras RCN, Alberto Piedradita Pacheco, Todelar, todo ese combo de Todelar del 76, 77. Y muchas de esas emisoras ofrecían boletas con sus programas. Entonces yo llamaba para dar un marcador, entonces habla Óscar Amaya, luego habla Carlos Amaya, luego habla Edgar Amaya, bueno, digamos, usurpaba los nombres de todos mis hermanos y a alguno le pegaba. Entonces, una vez me tocó en Todelar, nos ganamos inclusive un reloj, me acuerdo, una eliminatoria, un preolímpico, y ganamos con la voz de mi hermano Álvaro, el más enemigo del fútbol en Colombia y en Marte. Debe ser amigo de mi mamá. Álvaro está bravo conmigo hasta anoche, digamos, porque yo años 78 me tocó decirle que fuera a acompañarme a Todelar a reclamar un reloj. Bueno, pero digamos, asistí los primeros años a fútbol, segundo, tercero, cuarto de bachillerato, puras boletas de sorteo, porque no había plata en casa para ir a fútbol, pero asistía con mis compañeros del colegio, de la universidad, a fútbol por RCN, y me acuerdo mucho, y por Todelar, que rifaban boletas en los programas. Y Millonarios. Y Millonarios, y Millonarios, sí, Millonarios. Yo, digamos, siempre estuve en Millonarios. Digamos, una segunda opción que no me disgustaba en esa época, pero siempre segunda opción, Deportivo Cali. Podría ser. Qué bien. Digamos, una parte... Cali o Junior, no hay más. Una parte, no tanto del corazón, pero el páncreas, digamos, mío, está con el Deportivo Cali. ¿El páncreas? Pero el corazón sí está con Millonarios. Y obviamente de ahí en adelante, y ahí sí que es lo que uno tiene que hacer como buen padre de familia, es que los hijos sí son de Millonarios. Así es. Eso sí. Y futboleros. Futboleros, sí, a mí me gustó mucho el fútbol. Digamos, yo, jugaba fútbol, tenía 40 kilos menos, pero jugaba de marcador de punta derecho en el colegio. El ratón Amaya. Y especialmente, digamos, mi fuerte era la cabeza, digamos, no solo por lo cabezón que somos, sino, digamos, yo entrenaba con mis hermanos en el barrio, en Villaluz, donde vivíamos, y yo cabeceaba muy bien. Entonces yo era el marcador de punta derecho del equipo del curso, y llegaba como una sorpresa, y todo el mundo cuidaba a los delanteros y menos al defensa. Entonces me iba bien, pero después ya cuando fui a la universidad, el primer año, cuando llegamos al externado, el entrenador era Jorge Amado. Uy, el turco. El turco, pero rosquero como un berraco, porque cuando llegamos a las primeras prácticas, ya el equipo está definido, entonces todos los primíparos, ninguno entró. Pero digamos siempre muy cercano a Millonarios. Ahora, hace 12 años tengo el abono, estamos con mi hijo, tenemos el abono. ¿En dónde? Occidental. Ya tuvimos campeones en el último contra Nacional. C147 y C148, la misma hace 11 años. Además que es delicioso porque uno siempre se encuentra con la misma gente, ¿no? Lo mismo. Es muy rico. Es muy rico. Es una pasión muy, muy chévere. Procuro ir lo que más pueda. A veces por mi trabajo no puedo, pero intercambio a mis hermanos, al conductor, al mensajero. Y a Juan Pablo. Sí. Y a Juan Pablo. Pablo sí va mucho, a veces va más que yo, pero procuro ir a fútbol, procuro descansar, me relaja mucho. Ir a fútbol, se distrae uno, ve fútbol, conoce gente, habla con gente, se come su lechona, bueno, que eso sí es... La lechona es fundamental. ¿A empeorar de ver fútbol? Yo tengo entendido que dicen que, bueno, los que lo vieron antes ustedes, me imagino que siempre en los 80s o en los 90s, ir a fútbol era un planzazo, era mucho más tranquilo. Hoy en día me gusta mucho, pero sé que es más violento, sé que es más difícil la entrada, hay más trancón o simplemente siempre es igual. No, yo creo que es lo mismo. Yo creo que ir a fútbol, digamos, puede estar hoy un poco más organizado, posiblemente. Antes, digamos, siempre... Era más fácil colarse. Era más fácil colarse, no respetaban puestos, no respetaban silla, nada. Hoy es más difícil, digamos, evadir una silla. La gente, digamos, se va conformando como una familia alrededor ahí, de los 3-4 metros alrededor, entonces todo el mundo se respeta, se cuida los puestos. Yo creo que en términos generales, digamos, se ha mejorado la atención interna en los estadios. Uno podía ir a norte y a sur porque eso era las tribunas familiares y no iba nadie. En eso sí era bien distinto. Pero
pongámonos un poco en contexto. Cuando Oscar habla de su trabajo, Oscar es el presidente de la sala de consulta sí, se llama, ¿no? Del Consejo de Estado. Ese sí son las altas cortes. ¿Cómo? Oscar es un tipo importante, sin lugar a dudas. Pero yo siempre digo, hoy le dije a mi señora que es abogada y me dijo que no se le ocurriera preguntar eso. Pero yo pregunto, ¿la sala de consulta es como el bar? Depende. No, a ver, el Consejo de Estado el Consejo de Estado es una corporación que tiene más de 200 años de creación. Fue creada por el libertador Simón Bolívar en el año 1817 con el ánimo de establecer un consejo que asesorara al Estado. Entonces conformó una especie de comité de grupo con abogados, militares, ingenieros, para que le dieran consejos al gobierno sobre las políticas. Así surgió el Consejo de Estado en una función consultiva, que es la que ejerzo yo con mis compañeras. Y hoy en día, digamos, el Consejo de Estado está conformado por dos grandes áreas. Una, llamémoslo el área consultiva, la nuestra, sala de consulta, Servicio Civil, hoy soy su presidente. Y la otra, que es las demandas contra el Estado, laborales, tributarias, daño civil, bueno, todas esas cosas. Esa sección grande está conformada por 27 colegas y la nuestra, la consultiva, por 4. El año pasado yo fui vicepresidente de todo el Consejo de Estado y este año pues lo soy de la sala de consulta, que es la que le hace consejos al presidente y al gobierno cuando los pide. Que no obligan. Que no obligan, como todo, pero digamos, esta corporación consultiva tiene mucha credibilidad. En alto porcentaje los gobiernos acogen las recomendaciones del Consejo de Estado, teniendo la opción de decir que no, que gracias, que lo reservan hasta por 4 años, pero es una opción muy interesante del Estado de Derecho. Pregunta antes, perdón, y me siento ya en preparatoria de Derecho, pero ¿quién, o sea, ya que estamos, o por lo menos está en boca el tema de quién elige y de magistrados eligiendo, ¿quién elige un magistrado del Consejo de Estado? Eso es por... El mismo Consejo de Estado, sala, ¿no? el mismo, la sala plena. No, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura convoca a elección de un consejero cuando a alguien se le vence el periodo o alguien fallece o algo así. Y dice, el doctor fulano de tal se le va a vencer el periodo tantos meses, entonces interesados en acceder a ese puesto, inscribirse a esta página web. Entonces se inscriben los juristas, profesores, litigantes, se inscriben y el Consejo de la Judicatura hace una depuración de esas listas y los evalúa y le entrega. El Consejo de la Judicatura le entrega una lista de 10 personas al Consejo de Estado. Entonces nosotros, el Consejo de Estado, en una cooptación parcial, escoge entre esos 10 una persona. Oscar, y ya, bueno, otro tema un poco también... Sigamos. No, sí, perdón, es que iba a eso. El Consejo de Estado hace poco sacó un fallo, sí, yo lo leí ayer. En el que le pide al Ministerio del Deporte, cosa que paréntesis me parece tristísimo, y es que el Ministerio del Deporte, todo el mundo pensó que el hecho de elevarlo a ministerio iba a hacer que las cosas funcionaran mucho mejor con el deporte, que no hubiera, no sé, el fútbol pues lo tienen 3 personas y hasta ahí, hasta que estos señores no se vayan, no se mueran, no se va nada. El básquet, por ejemplo, también ya está en una corrupción bárbara con un comisionado. Las ligas en general, no sé, la Liga Arauca. ¿Qué puede pasar en la Liga Arauca, de verdad? Y básicamente a lo que iba es que uno pensaba, o sea, todo el mundo juraba, y sí que es cierto, que el hecho de elevar a ministerio lo que era Coldeportes iba a traer una seriedad y iba a ayudar al deporte. Pero pues realmente no ha funcionado. Pues tanto es así que ayer eligieron ministra nueva. Pero el Consejo de Estado ordenó al Ministerio del Deporte que hiciera una inspección, vigilancia y control de los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Sabes algo al respecto? ¿Por qué pasó eso? O simplemente es porque no sé cómo se dice. Porque Puche jodió. Sí, o porque Puche está jodiendo con Acufutbol, que aquí Charrito ese tema de diferencia a mí sí me parece que hace una muy buena labor. No, sí la ha hecho, pero se destacó. Bueno, buen punto. Pero eso es otro tema. Pero el caso es que, o a qué va el fallo, sí, exacto. En este tema de los pronunciamientos del Consejo de Estado, digamos, y sobre todo nosotros en la función consultiva, debemos ser bastante prudentes en emitir conceptos sobre las decisiones de la otra sala, que les conté es la sala contenciosa. Entonces, por eso, digamos, me toca abstenerme de hacer comentarios al respecto. Es una regla de oro ahí. Hablemos de otro fútbol. Está bien, perfecto. Me dice que
y creo que los tres lo hacemos. Cuando usted viaja, va al estadio. Sí. ¿Qué estadios raros ha ido? A ver, a mí me gusta mucho ir a fútbol cuando tengo clases. Yo viajo por clases. Conozco, digamos, el externado tiene clases en Medellín, entonces me voy el día anterior para ir a un partido. Conozco el Olímpico de Envigado, digamos, el Parque Estadio. Que hay que ir en pantaloneta y 50.000 pesos nomás por seguridad. Entonces, conozco el de Envigado, el de Medellín. Alcancé a ir con mi padre murió hace 11 años, pero alcancé a ir con él hace unos 20 años al de Medellín. El de Barranquilla, ha ido mucho a los partidos de la Selección Colombia. ¿Al Romelio fue? No, al Romelio Yo no no. lo conocí tampoco. Romelio no lo conocí. Sí, que es muy bonito. Por fuera, pues por supuesto, digamos, como estuve estudiando en Barcelona, iba un mes cada año, iba mucho al de Barcelona. Al Nou Camp. Al Nou Camp. Allá me tocó esa final del 99 Manchester-Bayern. Uy, tremenda. Estaba yo ahí en Barcelona, obviamente, como con presupuesto de estudiante, pues no se pudo, ¿En un no café? se pudo seguir, pero en un café, en un café. El Bernabéu, bastante. Mucho. El Balaídos, por supuesto, en Vigo. La Rosaleda, en Zaragoza. Básicamente... Y jugadores colombianos del Zaragoza, porque ahorita estuvo Luis Javier Suárez, ha estado, ¿qué otro? Este man Néstor, el que era del Junior también. Yo me acuerdo un partido en Barcelona, jugaba Harold Lozano. Sí. ¿En qué equipo era que jugaba Harold Lozano? Jugó contra el Barcelona, no me acuerdo cuál. Y el director... Creo que es Valladolid. Valladolid, creo que era Sí, Valladolid. creo que Valladolid. Y fui a ese partido que jugó Harold Lozano contra el Barcelona. Alcancé a ver a James en Bernabéu año 2015, creo, si no estoy mal. Le bajó una pelota a Cristiano Ronaldo y la ganó, hizo gol. Procuro ir a los estadios cuando puedo. Me dice que fue al de Cancún. Ese me parece rarísimo. Sí, el de Cancún. El de Cancún. en unas vacaciones, nosotros íbamos con alguna frecuencia a Cancún. Estaba el Atlante. El Atlante en ese entonces jugaba en la primera división mexicana. Y es el estadio más ordinario que he conocido yo en el mundo. No, digo Paraguay. Todo el partido están. Y ahora el tiro de esquina por cuenta de Panadería Gutiérrez. Bueno, muy chistoso el estadio de Cancún. Lástima que se fueron a la B y ya van para la C casi y no han podido regresar. Un estadio bastante destartalado para ser una ciudad tan turística. Para Cancún, sí, pues lo que pasa es que, pues, ¿quién va a ir de Cancún? ¿Quién va al estadio? Son pocos. Sí. Ahí tiene casa Hugo Sánchez, ¿no? Hay una casa Hugo Sánchez en Cancún, bellísimo, un apartamento. Hay una escultura de Hugo Sánchez cuando uno va de los hoteles al centro, se ve la escultura de Hugo Sánchez en un apartamento. Bueno, empecemos a hablar de Millonarios, el Millonarios que nos gustó a nosotros. Mi primer Millonarios que yo me acuerde fue el del 78, que quedamos campeones una noche con un técnico que nunca lo volví a ver, que se llamaba Pedro del Hacha. Uh-huh. Para mí, el arquero, sin lugar a dudas, es el mejor, pero un arquero que me deslumbró fue Biasuto, un mono. Carlos Ángel Biasuto. Era buenísimo. Le decían el Alazán. De esa época, ¿qué jugadores se acuerda? Ya era habitual. Sí, claro. Desde ese 78, yo me acuerdo de esas vacaciones, ese diciembre, yo estaba trabajando en Almacenes Veraneo, ahí va la cuña, Almacenes Veraneo, todas valen. De Mensajero, y esa final contra Santa Fe muy interesante. Todavía está Arturo Segovia, sí, en ese 78. El Toto Rubio, tal vez. El Toto Rubio en la izquierda. Y menciono a Arturo Segovia porque al día siguiente, ese partido fue un sábado, el domingo, yo trabajaba, el partido fue un domingo, si no estoy mal, por la tarde o noche. Fue noche. No, entre semana, perdón. Fue un jueves en la noche, si no estoy mal. El viernes siguiente estaba yo vendiendo blue jeans ahí en Almacenes Veraneo y llegó Arturo Segovia a comprar blue jeans, ¿no? Entonces, al almacén donde yo trabajaba. ¡Qué emoción! Me tocó salir a comprar el periódico El Espacio, sí, claro, para que me firmara Arturo Segovia. Lo que pasa es que 10 minutos después de la emoción me tiré la vitrina, que estaba recostado sobre la vitrina. Y me tiré la vitrina ahí del almacén, casi me echan, estamos pagando el vidrio. Todavía me queda una cuota. Todavía pero hay que hablar con Arturo. 78, pero esa emoción no se la quita nadie. Yo haber saludado a Arturo Segovia. Bueno, ese equipo, pues obviamente Segovia, Willington. Morón. Willington ya más a Millonarios llegó chiquito, ¿no? Pues Willington queda campeón en el 72. 72. Sí, llegó el año que llega. Con el llega. Que la final fue en enero, el 73 con Cali. Con el Cali. Y que lo trae a Rollave. Sí. Sí. Willington, creo que está con Berti y no sé si Irigoyen, pero con Berti sí. Ese fue uno de los grandes jugadores. Bueno, ustedes los vieron, pregunta. Es que no es porque esté terminando mi columna sobre el tema, pero Willington
ha logrado poner de acuerdo a Hernán Peláez, a Carlos Antonio Vélez y a Iván Mejía diciendo que ha sido el mejor de la historia. ¿Ustedes sí creen que es el mejor de la historia? O sea, más que James, Yo creo que Falcao, antes de James. que el Tino, que... Lo que pasa es que digamos, El pibe. eran épocas distintas, un poquito más, digamos, más hostiles. Eso hacía más difícil la carrera de los jugadores. No, yo creo que Willington fue una figura mundial. O sea, si Willington viviera hoy, estaría en el Liverpool, estaría en el Bayern, no sé qué. Maradona dijo, Sí. ese morocho, ¿por qué no está en Real Madrid? Y la historia es que Senior nunca lo soltó ya cuando sale Millonarios, porque habían cambiado de dueño. Pero Willington, Perdón, sabe Millonarios al Cali porque Millonarios estaba mal de plata, ¿no? sí. Sí. Y lo venden por 13 millones de pesos. O todas estas, que era la venta más cara de Claro. Willington tenía una cosa es que lo dijo Maglioni, me acuerdo mucho. Decía, es que yo no tengo ningún problema. Yo sé que Willington llega por la punta, centra y yo cerro la cabeza y entra las bolas. Estuvo Maglioni, Converti y Irigoyen goleadores. Estaba Tamayo, que era muy malo. El Toro Tamayo. Era Javier muy Tamayo, malo. sí. Estaba Morón. Y había muchos. Uno sabía que Willington llegaba, pero era un jugadorazo. Willington, yo creo que a mi hijo, creo que fue Guillermo Ruiz o Hernán Peláez, que entrábamos al estadio y entró Willington. Entonces yo le digo, mira, ahí está el jugador de Colombia. Y dice mi hijo, ¿dónde está el pibe? Y le dieron un chino pendejo. Willington era un gran jugador. Es que es muy difícil decirlo. Y como digo, lo que siempre sonó que se iba para el Real Madrid, que se iba para el Barcelona, y al final el morocho se quedó acá. Pero alrededor de él había de la Savia, me acuerdo mucho, Carlos Alberto de la Savia. Sí, el sí, sabio le decían, y tenía una característica muy especial, que casi nadie se acuerda, es que salió de Argentina por sindicalista. Sí. Él era de Chacarita y vino acá, era muy bueno. Sí, no, Willington era, digamos, inigualable. Era un jugador muy completo que empezó en la punta y luego terminó de 10 en el América. Sus últimos años el médico lo atrasó, lo baja, porque tenía el panorama. Él tenía todo el panorama, el freno, el dribbling, la velocidad cuando había que acelerar, el freno. Y la precisión. Los pases de Willington Ortiz eran una cosa impresionante. Eran donde ponía el ojo, ahí ya llegaba. Ponía la bala. Sí, sí. De ahí en adelante empiezan unos millos que suben y bajan. La época, otro jugador que también hoy estaría en Manchester City haciendo goles de centro delantero, Funes. Sí, claro. Funes fue un jugador, además se demoró. Juan Gilberto se demoró en arrancar, y un poco, digamos, uno echa de menos hoy en día, a pesar de que uno no puede desconocer que Millos va bien, esa mirada de Millonarios a jugadores, digamos, no las grandes figuras de Argentina, sino buscarlos en las divisiones inferiores. De ahí viene Funes, de ahí vino después el Pájaro Juárez. Esperemos entonces que Jordana pegue. Esperemos que Jordana pegue, porque pues Claro. Es el mismo caso. No, pero Funes sí fue un caso muy especial. Y era un gran jugador. Era un gran jugador con mucha polenta, con mucha fuerza, cuando se volteaba y arrancaba. Yo lo vi, creo que usted, de hecho, lo vi que Funes es una especie, o sea, bueno, no sé si guardar las proporciones, pero que era como Haaland, haga de cuenta. Sin Un lugar tipo a así, dudas, potente, igualito. grande. Igualito. Sí. Grandote, que era puro poder. Pero hay otro jugador que me acuerdo y que estoy seguro que usted lo vio, Carlos Ángel López. Sí, claro. Los Ángel López. Ese sí venía de River. Que terminó en Bolivia después. Sí. Pero ese sí jugó en River. Era un gran jugador. Ese pasó muy poco. Hay dos jugadores de ese perfil que estuvieron acá. El que era argentino, yo se me acabó la paloma. Bueno, Carlos Ángel López y el que juega en el 87, Videla. Ah, sí. Videla era un jugador también muy que hizo parte del campeón del 88. Con Manemerac. Sí. Era Manemerac Pimentel, Videla. Yo me acuerdo de Carlos Ángel López y de Barberón, esos pases que le ponía al fondo, al espacio, allá llegaba Barberón, que era un atleta antes que todo, llegaba primero que todo a levantar el centro, una dupla muy fuerte, muy rápida, muy ágil. Lástima, no duraron mucho tiempo en Millonarios. Barberón duró muy poco, pero dejó muy buena. Muy buena. Y lo reemplaza Iguarán. Iguarán. Ellos alcanzaban, yo me acuerdo que alcanzaban a jugar, creo que un momento juntos, pero claro, después Iguarán pues supera todas las expectativas y ese ya empieza el equipo del Chiqui, ¿no? El 88, 89. 86, 87, 88. Sí. Juega Troviani también, que es de los pocos jugadores en Colombia que ha jugado final de mundial. ¿Cuál es el mejor jugador de Millonarios que usted ha visto? Willington Ortiz. Yo creo que Willington es una cosa impresionante, digamos, lo que le aportó a Millonarios.
Después, digamos, jugadores muy importantes, históricos, como Arnoldo Iguarán, digamos que hicieron memoria. Alejandro Brán, alcancé a seguirlo muy poco, pero lástima esa, digamos, rápida y corta carrera. Pero a mí el que más me ha gustado de toda la vida, Willington Ortiz. Y la historia reciente, o sea, si le hiciera esa pregunta a Juan Pablo, su hijo, ¿quién sería? Yo creo que McAllister. Digamos, yo diría que ¿Más los que últimos... Mayer, por ejemplo? Sí, claro. Sí. Uy, pero ¿sabes? Es que Mayer es de Cali. Pero Mayer jugaba bien. Cuando yo Sí, era pelado estaba un man en el Millonarios del Arroz con Huevo que además no había nada, que era Burgues, Bonner, y había un argentino, jugaba de 10, bajito. Lunari. Derecho, no. De pronto entonces más para acá, un Gabriel Fernández. Ah, claro. El Gaby. zurdo, El Gaby. Fernández. Ese Era era el ídolo de bueno, mi hijo. ¿no? Era el ídolo de mi hijo, sí. Era muy bueno. No, Pero yo, sí, yo creo que ¿presidente son de jugadores, McAllister? bueno, yo creo que jugadores, arqueros, Biasuto, Burgues, sin duda. Vivalda. Ballesteros, Héctor Ballesteros. Riquelme. Riquelme. Pero tal vez el mejor de nuestra época, para mí, fue Zenén. Sí. Zenén Mosquera era un chocuano buenísimo. Sí. Con su tradicional buzo de dos tiras blancas. Digamos, a mí en los últimos, yo diría 7, 8 años, me parece que el más consistente puede ser McAllister. Es un hombre, digamos, que se echa al equipo. Hay que ver a McAllister. Si le ponen una cámara de seguimiento a McAllister, solo a él, Es un que ve técnico. todo lo que hace. Tipo, Es un lo que técnico hace dentro de la cancha. Dentro de la cancha. Él llama, así la bola esté por el sector derecho, llama al marcador izquierdo y dice, váyase abriendo, va subiendo, baje, cierre, abra la línea, suba, ta. Es impresionante el liderazgo de A veces me parece que exagera en la individualidad, a veces hay mucho taquito y mucha cosa, pero esos son los genios del fútbol, digamos, ellos en uno de esos 3 o 4 taquitos hace un gol. Sí. Entonces yo creo que McAllister va a ocupar un lugar en la historia de Millonarios, estos campeonatos, ojalá pueda terminar siquiera con otro más, y no creo que sea descabellado decirlo, va a terminar siendo asistente técnico de Gamero o del técnico que venga. Lo hace bien. Lo hace bien. Es simpático. Y además hay otra cosa, y es que es un hombre generoso. Sí. Generoso, que es, él no tiene problema en parar el partido y decirle a este muchacho esto, va y levanta al rival que se lesionó. Es un buen tipo. Es un muy buen tipo. Es un buen tipo. Sí. Y eso se transmite, esa energía se transmite en la cancha. Y además eso hace falta en el fútbol recientemente, ¿no? Como... Sí, que haya personas. Pues el caso de Envigado América hace 8 días que dentro un tipo que jala a los jugadores que están afuera para que queden dentro de la cancha y puedan... Para el reloj. Sí, hay una cantidad de cosas que no hay. Y de técnicos, a mí me gustó mucho. A mí me gustaba. Lo que pasa es que, como lo hemos dicho acá varias veces, el Chiqui se pasó al lado oscuro. Pero era muy buen técnico. Sí, muy buen técnico. Sí. Y supo leer ese momento de Millonarios, digamos, ese momento de Millonarios, aprovechar todas estas figuras que le dieron las circunstancias. Pero sin duda, digamos, el médico, yo apenas lo pude ver esos años, muy pocos, de los del 70, después en el América ni se diga todo lo que triunfó, es una cosa impresionante. De pronto, digamos, de los últimos años, el profesor venezolano, el profesor, ¿cómo se llama? El que fue seleccionador venezolano. ¿Richard Páez? Richard Páez, que le tocó en la fase anterior a Hernán Torres. El mismo Hernán Torres, digamos, que es un hombre, como dicen, ejecutivo, concreto, al grano. Entonces, maravilloso. Maravilloso cómo arma los equipos. Me gusta mucho Hernán Torres. Russo. El profesor Russo, digamos, que era un experto en los asados, pero digamos, como técnico, sabía... eso es parte. Es un organizador. Eso es parte de claro. Eso es parte Acabó otro que era. Claro. Hay uno que hacía tiros libres de Argentina. Ya me acordaré. Pero esto está bien. Hacer asados está. Mire, el mismo Osorio, su aterrizaje a Colombia es en Millonarios. Sí. Millonarios Juan Carlos Osorio. Me acuerdo que el Chiqui le decía que era un recreacionista. Pero ese recreacionista, digamos, él se empezó a formar ahí en Millonarios. Dejó unas bases, todavía era un poco, llamémoslo, anticipado lo que el profesor Osorio proponía. Y en los últimos años, pues sin duda Gamero. El tema de Gamero es un hombre que va a dejar historia en Millonarios. A mí me gusta mucho la tranquilidad con la que Gamero afronta. Si Millonarios va perdiendo 1-0, 2-0, el tipo no se descompone. No. El tipo no se descompone. Tranquilo, con una paciencia, claro. Todo lo maneja al interior, no bota a los jugadores a la guerra. Nunca. Entonces, ese es un hombre que va a hacer historia, está haciendo historia en Millonarios. Le ha dejado patrimonio al equipo. Claro. ¿Cuánto vale Millonarios hoy? ¿Cuánto valen esos 10, 12 canteranos que están jugando 50 partidos al año? Claro. Y es que Gamero tuvo una pretemporada, llamémosla, muy buena. Le tocó con Pimentel, con Camargo y con el Junior.
Es decir, él ya sabe manejar tensión, él sabe manejar estrés, él sabe manejar tribunas duras o presidentes duros y llegó acá sin ninguna expectativa. No, pero yo creo que Gamero, además de que sabe manejar estrés, tuvo una buena cosa, es que Millonarios sí tiene un plan de trabajo, un plan quinquenal, de hecho, y a 10 años, y cosa que pues en el Junior, como lo manejan más como con política, no funciona, y que tampoco iba a tener, y el senador, que solo fue senador una vez, Camargo, pues tampoco. No, pero es que Junior sí tiene un plan claro. Yo creo que Junior sí lo tiene. Yo creo que hay 3 equipos que tienen plan claro en Colombia. Pero no es deportivo. No. Ah, bueno, no. Dice eso hoy. Pero son Envigado, que es clarísimo. Envigado es sacar jugadores y lo hace muy bien. Junior es sacar alcaldes y lo hace bien. Y Millonarios es tratar de salir campeón y vender jugadores y lo hace muy bien. No, es que hay que mirar, digamos, hay que ver cuándo llega Gamero. Gamero llega en diciembre del 19, después de la salida de Pinto, con una expectativa millonaria. Millonarios tuvo en el primer semestre del 19 52 puntos. Y vinimos a perder con América por un error ahí en la defensa. Bueno, llega Gamero en el 20, por la pandemia solo hay un torneo al año, no clasifica a Millos, le va muy mal. Y a pesar de eso, lo mantienen. En el 21, acuérdense, ganándole Millos al Tolima y a punta de fuerza el profe Torres nos ganó. Pero ya Gamero en sus primeros, llamémoslo, 6 meses a fondo, ya mostró que para dónde iba el equipo. El 22 a final del 21 no alcanza, pero ya en el 22 pelea títulos. O sea, puede que, digamos, algunos dicen ha ganado pocos títulos con Millos. No me parece. Y Millos no juega solo. Los demás equipos también juegan. Y los jugadores se equivocan y la embarran. Y me acuerdo, Ginás en una final en el 22, pero ¿qué hacemos? Pero ese es el fútbol. Pero el Millos de hoy, o sea, uno ve el Millos de hoy, es un Millos tranquilo. Tiene cara. Con una paciencia. Sí, tiene una buena paciencia. Sabe que así gane en el minuto 82 va a ganar. Sí. Entonces, tiene una confianza porque impresionante. Es que lo que hacen los otros dirigentes es que son unas personas muy nerviosas. Entonces un técnico pierde 3 partidos y ya están buscando otro. Claro. Acá no pasa eso. Es decir, es un poco lo que pasa. Y uno va a decir que cómo compara, pero los equipos grandes aguantan a sus técnicos. ¿Cuánto aguantó Del Bosque? ¿Cuánto gastó Cruyff? ¿Cuánto aguantó Ferguson? ¿Y cuántos son los técnicos que durando mucho tiempo, Ochoa, acá, el mismo Maturana en Nacional, lo aguantan? No aguantar un técnico por una situación de un torneo y torneos tan cortos, para volver a armar un equipo es muy, muy difícil. A mí Gamero me gusta. Y tiene un buen equipo, son amigos, Gamero y Cerveleón, que era un buen central, y lo hacen bien. A mí me parece que en ese sentido. Hay otro técnico que a mí me gustaba mucho, que hizo muy buen equipo, que era Popovic. Sí. Popovic hizo un equipo con John Mario, León y el que le pegaba, el costeño, Domínguez. Que le pegaba durísimo. Edison Domínguez, sí. Edison Domínguez le pegaba muy bien. Ese era un buen técnico. Ellos subían, que tampoco volvieron a hacer, hacían pretemporada y subían Monserrate. Ah, no, pero ya no pueden. Subían Monserrate y lo hacían muy bien. Entonces, pues bueno, yo creo que nos quedó bien. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias por dedicarle un tiempo a hablar de otro fútbol. Un tipo importante. Sí, eso va a decir. Que tiene la deferencia y la elegancia de decirnos a dos bárbaros que hablamos de otras cosas para venir a hablar de otro fútbol. Muchísimas gracias. Esperamos otro día hablar de fútbol, pero ahí sí, como lo hubiera hecho Russo, al lado de un buen asado que tengo. Tengo algunos pendientes de otro fútbol para hacer un asado. Muchísimas gracias. No, a ustedes al contrario, muy, muy agradecido, muy complacido de estar en esta tribuna del otro fútbol y que vengan más. Que vengan más. Muchas gracias. Y Oscar, mil gracias. Fuerza Millonarios. Fuerza Millonarios, sí señor. Hasta luego, que esté bien. Vale, muchas gracias. De subsidio el Cali.